El rollo de canela de la clase B. Capítulo 21. Creciente popularidad. ¿De qué hablas, mamá? Habían pasado unos días desde el incidente con Stein. Izuku había terminado oficialmente sus prácticas mientras estaba en el hospital. Aún se recuperaba de sus heridas, lo cual era bastante abrumador. Después de un par de días, Recovery Girl por fin pudo bajar de la escuela para ayudarlo. La amable enfermera de la UASI había tomado el tiempo de visitarlo y reprenderlo por sus acciones, aunque incluso ella tuvo que admitir que derrotar al asesino de héroes fue una hazaña asombrosa para su edad. Semejante cosa era casi inaudita. Recovery Girl había reparado su cuerpo y le informó que había un daño mínimo en su estructura ósea, tanto que era esencialmente irrelevante, aunque si causaba daños repetidos, entonces sería un gran problema. Eso dejó a Izuku preguntándose. Mi recipiente se hizo a toda prisa, ¿aún puedo mejorarlo, hacerlo aún más fuerte? Pensó al recordar el entrenamiento que hizo con All Might. Así que estaba en su habitación, levantando pesas para fortalecer su cuerpo, con su madre en la puerta. Un comentario que ella había hecho lo confundió. 110, 111. Tenía unos pequeños auriculares en un oído y escuchaba la música de una cantante local, Mika Hirou. La voz de la mujer era preciosa, y la música de fondo era igual de increíble. Ayudaba a Izuku a mantenerse tranquilo y le permitía esforzarse al máximo durante los entrenamientos básicos. Esperaba que supieras más que nadie, Izuku, repitió Inko, mientras Izuku encorvaba la espalda, deteniéndose al llegar a 120, y colocando sus pesas en un pequeño soporte que tenía contra la pared. Sentía los brazos como gelatina, pero no le importó. Se dejó caer al suelo y empezó a hacer flexiones. 1, 2, 3. Inko Midoriya suspiró mientras estaba en la puerta de la habitación de Izuku. Eres la comidilla de todo el país, cariño. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras miraba a su hijo hacer ejercicio. Me pondré a preparar el desayuno, te avisaré cuando termines. Dicho esto, se dirigió a la cocina para empezar a preparar el desayuno. Izuku no tenía ni idea de a qué se refería su madre. Desde su hospitalización, solo se había centrado en su recuperación, y aunque oía susurros de la gente al pasar por la calle y de los médicos durante su recuperación, no era para tanto. Aunque, quizás debería consultar las noticias. Con ese pensamiento, Izuku terminó sus flexiones y se puso de pie. Puedo hacer más luego, pero aún así necesito comer. Rápidamente agarró algo de ropa, su camiseta de la clase y unos pantalones cortos negros de baloncesto antes de ir a la ducha. Mientras entraba y relajaba su cuerpo, enfriando sus músculos. Aún así, me pregunto de qué se trataba ese sueño, a veces pensaba que era solo un sueño extraño, algo que su mente había inventado durante su agotamiento, pero mientras pensaba más y más en el sueño, la explicación que se le ocurrió no tenía sentido. Después de todo, había 7 héroes con él, 8 incluyéndolo a él mismo, y lo que parecía un hombre enfrentándose a un villano, así que, incluyendo a ese hombre, había 9 personas buenas en su sueño. ¿Soy el 9º poseedor del uno para todos? Ese sueño estaba relacionado con el don ancestral. Pero no vio a All Might en su sueño, pero había personas más lejos que no podía ver. Quizás All Might era una de ellas. Tal vez, oh Jesús. Me entró jabón en el ojo. Más tarde, tras su pequeño percance en el baño, Izuku salió de la ducha y se cambió rápidamente de ropa, dirigiéndose al comedor. Sentarse con una sonrisa, olvidándose del sueño por ahora, y disfrutar de un desayuno americano rico en proteínas era todo lo que Izuku quería hacer en ese momento. Me alegra mucho que esté usando el libro que me dio Toshinori, pensó Izuku mientras su madre le ponía un plato frente a él. Gracias, mamá. Habló mientras juntaba las manos. Gracias por la comida. Inko sonrió, de nada Izuku, ahora come. Izuku hizo exactamente eso cuando su madre encendió el televisor. Hola Japón y bienvenidos a J News con Akira Toriyama. La cabeza de Izuku se animó y se dirigió al televisor. Hoy tenemos más cobertura del incidente de hace unos días en Osu. En la pantalla, apareció la cara de Izuku del festival deportivo, lo que provocó que el pelinegro se atragantara con la comida. ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué salgo en las noticias? Oyó a su madre reírse disimuladamente, lo que le hizo tragar saliva mientras olvidaba la comida y se concentraba en las noticias. Han salido a la luz más noticias sobre la reciente derrota del asesino de héroes. El héroe en entrenamiento, responsable de derrotar al ilustre asesino de héroes, finalmente ha dejado el cuidado del general Osu. El hombre sonrió ampliamente al recibir la noticia.
Parece que el chico se ha recuperado por completo. En J News estamos emocionados por ver qué hará ese chico a continuación. Izuku tragó saliva y agarró el control remoto, cambiando a otro canal de noticias. Esta vez apareció una mujer, de piel azul y cabello morado. El blanco de sus ojos era negro y sus penetrantes ojos esmeralda eran de un intenso color. Les habla Chitose Kizuki, una actualización sobre el estudiante de preparatoria de la UA, Izuku Midoriya, o héroe en formación. Deku. El chico acaba de salir del Hospital General de Osu, con una declaración tanto del personal del hospital como de la propia enfermera de la UA. Recovery Girl, hemos descubierto que el chico se ha recuperado completamente. ¿Qué hará ahora? Es la verdadera pregunta que todos se hacen. La mujer dejó escapar una gran sonrisa. Francamente, estoy muy emocionada de ver lo que logrará. Izuku hacía rato que se había levantado de la mesa y ahora estaba sentado en el sofá, con aspecto bastante concentrado en lo que fuera que estuviera en las noticias. Inko pensó que quizá era demasiado para él. Después de todo, nunca se le había dado bien ser el centro de atención. Adolescente de UA finalmente dado de alta, el héroe de la hora, Izuku Midoriya, ese maldito adolescente, Deku. Izuku revisó todos los canales de noticias que conocía, cada uno comentando sobre sus acciones contra Stein. Era demasiado abrumador. Soltó el control remoto y se cubrió la cabeza con las manos. Izuku Midoriya ha sido el estudiante estrella de primer año de la UA en este nuevo año escolar. La comisión de héroes se ha negado a comentar sobre las acciones del chico, sin embargo, una gran cantidad de público presiona para que se le permita tomar el examen de licencia un año antes. El Midoriya más joven abrió mucho los ojos al levantar la vista. Que los de primer año presentaran el examen de licencia era casi inaudito. El examen solía estar reservado para los de segundo año o mayores. ¿De verdad quieren que lo presente ya? De repente, la pantalla se volvió negra, lo que hizo que Izuku parpadeara rápidamente y se volviera hacia su madre, que sostenía el control remoto. Vamos, cariño, pensar demasiado no te servirá de nada, tienes que comer, dijo con una sonrisa amable y maternal. Izuku asintió siguiendo las instrucciones de su madre, ignorando la sequedad de su boca y lo vacío que sentía el estómago. Volvió a la mesa con ella. Izuku ya iba por su segunda ración antes de que empezaran las noticias, así que continuó con lo que le quedaba. La comida se sentía mucho más pesada al comer, aunque tenía un poco menos de apetito. El suspiro de su madre lo devolvió a la realidad. ¿Pasa algo, mamá? Inko solo pudo negar con la cabeza. Nada, cariño, solo, ¿cómo te sientes? Sé que el médico te dio el alta, pero me ha estado molestando. En verdad, su ansiedad había sido casi paralizante desde el momento en que la llamaron del hospital para decirle que su hijo había participado en una batalla contra el asesino de héroes. Aún así, al descubrir que había derrotado a ese hombre, uno que había eliminado a docenas de profesionales, sintió ansiedad y miedo, pero también orgullo. Y ahora, al ver a su pequeño comer hasta saciarse, no pudo evitar soltar un suspiro con una leve sonrisa. Izuku sonrió, contento de que su madre le encontrara una distracción. Me he sentido bien, mamá. Izuku hizo un gesto con el brazo. No siento nada roto, y todo ese descanso me ayudó mucho con mis músculos doloridos. Después de tanto entrenamiento, ejercicios interminables y combates de sparring, esos 2 días de puro descanso fueron maravillosos. Inko sonrió. Me alegro, cariño. De verdad que sí, aunque también sentía ansiedad y preocupación, pero también estaba feliz de que su pequeño fuera feliz. Eso era todo lo que le importaba. Días después. Izuku tragó saliva mientras se ponía el uniforme por primera vez en mucho tiempo, asegurándose de que todas las piezas estuvieran en su lugar. Aunque deseaba que todo luciera perfecto, el desastre que podría llamarse corbata lo arruinaba todo. Sin embargo, mientras se miraba en el espejo, mientras trataba de arreglar la monstruosidad envuelta alrededor de su cuello, no pudo evitar admitir cuánto había cambiado desde que comenzó en OA, desde que conoció a All Might. Claro, era mucho más corpulento que antes, y se atrevería a decir que un poco más alto, pero también estaba su confianza. Sus hombros no se hundían con miedo ni aprensión todo el tiempo, mantenía la cabeza alta, y su nuevo cabello le daba un aura de mayor confianza que antes. Aún así, la maldita corbata seguía luciendo horrible. Maldita sea. Eran momentos como estos en los que envidiaba a Monoma, la habilidad de su amigo para doblar una corbata era increíble e Izuku deseaba tener esa cantidad de habilidad, en cambio sus dedos se quedaban pegados y atascados. Un coro de risas le llamó la atención y giró la cabeza hacia la puerta. Vio a su madre allí de pie con una amplia sonrisa.
Desde luego, no heredaste la habilidad de tu padre para hacer corbatas. Izuku parpadeó, sorprendido por la mención de su padre, aunque su Inko ciertamente no se dio cuenta cuando se acercó y agarró su corbata, doblando su cuello y deshaciendo la tela. Lo siento, no te he enseñado adecuadamente cómo hacer esto, cariño. No pudo evitar sonreír ante las palabras de su madre. No necesitas disculparte, mamá, ya debería haber aprendido. El rostro de Inko imitó el suyo mientras doblaba la tela, dejándola impecable en su uniforme. Lo sé, cariño, pero aún así. Tras terminar su labor, volvió a doblarle el cuello y le dio una palmadita en el pecho. Listo. Al levantar la vista, seguía sin poder creer cuánto había cambiado su hijo desde que empezó en la UA. Aunque la asustaba, no podía estar más orgullosa. Gracias, mamá. De nada, Izuku, ahora será mejor que vayas a la escuela. Izuku miró el reloj de su teléfono y asintió. Se estaba haciendo tarde. De acuerdo, abrazó rápidamente a su madre y la apretó con fuerza. Gracias por todo, mamá, nos vemos en cuanto vuelva. Soltándola, esbozó una sonrisa radiante. No me esperes despierta, si necesitas comer, come. Tomando su bolso y almuerzo, Izuku se dirigió hacia la puerta. Izuku. Deteniéndose por un momento en la puerta, Izuku miró a su madre, levantando una pequeña ceja. Ella le sonrió a su hijo, te ves realmente genial. Su corazón se apretó un poco, la alegría fluyó a través de su cuerpo ante las palabras de su madre. Con una sonrisa final y un agradecimiento, Izuku dijo, me voy. Tren. A Izuku nunca le gustó mucho viajar en tren a Oa, era demasiado estrecho para su gusto, había demasiada gente alrededor, además del hecho de que con todos apiñados en un espacio tan pequeño normalmente había codos siendo empujados por todos lados. A menudo le recordaba demasiado a la secundaria, a la aglomeración mientras lo golpeaban, a lo que lo metían en las taquillas, a meterse en peleas cuando la gente sufría acoso. Estar en el tren le traía demasiados recuerdos. Aunque hoy no era eso lo que más le preocupaba. Es él. El niño que venció a Stein. Es Deku. En cuanto subió al tren, todos, sin importar edad, altura, género o peculiaridad, sabían quién era. Izuku fue bombardeado con preguntas, gente que le pedía autógrafos, cumplidos y algunas burlas. En su opinión, era demasiada atención, pero claro, esto es con lo que All Might tiene que lidiar a diario. Quizás esto solo sería una práctica para el futuro. Al menos eso pensaba mientras firmaba cosas, se tomaba fotos con otros y abrazaba a algunos. Esperaba estar bastante, o extremadamente, nervioso, y aunque prácticamente sentía la ansiedad creciendo en su interior, a punto de explotar, también logró controlarla con una sonrisa. El tren finalmente se detuvo, e Izuku tuvo que forzarse a salir del estrecho vagón. Con un breve saludo a los pasajeros y una sonrisa radiante, Izuku dijo, gracias por su apoyo. Se alejó de ellos y finalmente pudo dirigirse a Oa. La gigantesca puerta se alzaba sobre Izuku, y sonrió al respirar, sintiéndose un poco más alto en la alma mater de All Might. Con un paso singular, cruzó la puerta hacia el campus. Izuku se sintió como en casa, deteniéndose a admirar el edificio, la famosa estructura de cristal en forma de H. Qué bien estar de vuelta. Seguro que es Brodorilla. Izuku sonrió y se giró bruscamente al oír la voz, viendo a Tetsu allí de pie con una sonrisa igual de grande en su rostro. He oído que fuiste un crack en tus prácticas. Dijo Tetsu mientras caminaba hacia Izuku. Eso fue muy varonil. Una risita se le escapó de la garganta. Gracias, pero estuve temblando todo el tiempo. Los dos rieron y se pusieron a caminar juntos. La conversación rápidamente derivó en preguntas sobre sus prácticas. Entonces, ¿qué hiciste durante tus prácticas, Tetsu-kun? Su amigo tarareó. Casi siempre entrenábamos, Kirishima y yo, del 1 a. Fourkind era duro, nos exigía al límite incluso cuando estábamos exhaustos, y nos obligaba a hacer servicio comunitario. Tetsu recordó su entrenamiento con Fourkind y Kirishima. Los empujaban al suelo todos los días, hasta el punto de agotamiento, donde apenas podían mantenerse en pie. Aún así, seguían siendo más fuertes, superando sus pasados y convirtiéndose en mejores versiones de sí mismos. Y para alcanzar su nivel, pensó Tetsu mientras Izuku sonreía. Genial, Tetsu-kun. Levantó la mano y se frotó el cuello. Perdón por no contestar el teléfono estos últimos días, he estado principalmente recuperándome y entrenando. No, no te preocupes, hermano. Tetsu agitó una mano. Lo necesitabas después de todo lo que hiciste. Salió en todas las noticias. Todo el país sabía lo que había hecho su amigo, y se sentía mal por no haber podido ayudarlo.
El servicio comunitario fue bueno y admirable. Tetsu comprendió por qué Four King los había obligado a hacerlo, pero le parecía injusto que, mientras ellos lo hacían, Midoriya estuviera luchando por su vida. ¿Crees que todos los demás ya están en clase? Tetsu parpadeó cuando la pregunta de Izuku lo sacó de sus pensamientos. Probablemente, respondió. De repente, la sonrisa de Izuku se volvió un poco traviesa. Después de todo, Tetsu era uno de los estudiantes más competitivos de su clase. ¿Competimos ahí? El adolescente de acero respondió a su sonrisa con una amplia y loca. ¿Estás dentro? Los dos se cargaron rápidamente las mochilas a la espalda antes de salir corriendo por los pasillos, ganándose miradas de odio de los demás cursos, con murmullos de "el curso de héroes está a la altura otra vez". Pero no les importó, acababan de volver de sus prácticas y ahora iban a disfrutar. Prohibido correr por los pasillos. Gritó Tenya Ida, que le resultaba familiar, al pasar junto a él camino a su aula, aunque no hicieron ningún esfuerzo por detenerse. El menor de los Ida suspiró, aunque también esbozó una leve sonrisa. «Guau, Ida-kun. No pensé que pudieras sonreír así», comentó Ochako Uraraka mientras caminaba con su amiga hacia clase. «¿Por qué sonríes así?», preguntó inclinando la cabeza. Ida se giró hacia ella y se subió las gafas, pensando seriamente en su pregunta. Era una respuesta fácil. Midoriya realmente había disipado una oscuridad que lo había atormentado durante mucho tiempo, y por eso le debía todo al chico. Midoriya-san, el representante de nuestra clase hermana, es muy contagioso. ¿Eres amigo de Midoriya?, exclamó Uraraka. El adolescente que llevaba gafas pensó por un momento antes de asentir. Supongo que se podría decir eso. Ella tarareó, colocando un dedo en su barbilla antes de mirarlo nuevamente. ¿Podrías presentarme? Izuku sonrió al ver el letrero de su aula tras doblar una esquina, aunque eso no significaba que fuera de ganar. Tanto él como Tetsu corrían codo con codo. El adolescente de metal apretaba los dientes mientras intentaba superar a Izuku, pero era evidente que estaba más concentrado en los músculos que en el cardio. Izuku se adelantó y sonrió mientras volaba hacia la clase apenas un par de pies antes que Tetsu. «Muy bien», gritó Izuku jadeando. «Gano». «Ay». Tetsu se llevó las manos a la cabeza. «Eres demasiado rápido para mí, incluso sin nuestras peculiaridades». Los dos intercambiaron sonrisas mientras intentaban respirar lo mejor que podían. Estaba claro que Tetsu no iba a rendirse. Alcanzaría a su amigo. Vaya, qué espectáculo. Los dos se giraron para ver a su amigo, Monoma, sonriendo con una sonrisa torcida. «Me enteré de tu loca aventura, mi buen amigo Midoriya». Monoma rió mientras se acercaba a Izuku y lo abrazaba. «¿De verdad? Estás loco? Oye, Midoriya está aquí». Shoda sonrió mientras toda la clase se reunía alrededor de Izuku. «Midoriya, lo que hiciste fue increíble». Awase sonrió y le dio un golpe en el hombro. «¿Qué tan genial puedes ser?». «Fue increíble, Hongo», gritó Komori, y Kurohiro asintió al unísono. «¡Genial!». Pony le dio una palmadita en la espalda, con su acento marcado para todos los presentes. Izuku se rió entre dientes y se frotó la parte posterior de la cabeza. «Gracias, chicos. Eso no excluye que haya sido imprudente». La multitud se dividió y permitió que Izuku viera a Kendo. Setsuna estaba a su lado. La pelirroja tenía los brazos cruzados. La mirada que le lanzó a Izuku le puso los pelos de punta. «Podrías haber muerto». Lo reprendió. No lo negaron, pues Izuku sintió que estuvo al borde de la muerte varias veces durante la pelea. Apretó el puño y rechinó los dientes. «¿Crees que no lo sé?». Setsuna fijó la mirada en la suya, viendo lo diferente que se veían de antes de irse a las prácticas. Estaban endurecidos. Izuku simplemente dejó escapar un suspiro mientras relajaba la mano. «Hice todo lo posible para salir de esto. Después de todo, no podía dejar que otros murieran así como así». Su mirada fulminante coincidió con la de Kendo. «Después de todo, ¿qué clase de héroe sería si hiciera eso?». El silencio se extendió por la clase, el realismo y el optimismo chocaron ante ellos. «Eso es lo que te hace tan diferente». Un tono monótono atravesó el aula vacía cuando la puerta se abrió, y Yanagi permaneció allí con una leve sonrisa. «Reiko-chan». Izuku sonrió con una gran sonrisa que abarcó a toda la clase y los cegó. Reiko se acercó rápidamente a Izuku y le dio palmaditas en ambos lados, examinándolo en busca de heridas o cicatrices. «No pareces estar muy afectado por el gran obstáculo que enfrentaste durante tu tiempo con Eraserhead». Frunció el ceño y lo miró a los ojos. «¿Te duele algo?». Izuku dejó escapar un suspiro de agradecimiento. «No, estoy completamente curado».
Bueno, entonces me siento bastante aliviada, sonrió Reiko. Kendo dejó escapar un suspiro y sonrió. Admito que fue impresionante, pero debes tener más cuidado. No podemos arriesgarnos a perderte, Granny. Dijo Setsuna, aliviada de que su amiga estuviera bien. Antes de que pudiera iniciarse la conversación, un grito resonó en la clase. Bien, silencio. Gritó Black-King a la clase, que ya estaba en silencio, sin esperar su silencio, ya que siempre eran tan ruidosos. Lo siento, no esperaba que estuvieran tan callados. Pero a sus asientos. Bramó su voz autoritaria. Todos los estudiantes lo siguieron rápidamente. Izuku sonrió mientras se sentaba en su asiento, con Reiko detrás y Monoma delante. Hoy, para demostrar su progreso, participarán en una carrera de rescate dentro del distrito industrial, o Campo Gamma. Todos se recostaron en sus asientos, preguntándose de qué se trataba esta carrera y cuánto tendrían que esforzarse. El terreno es difícil de maniobrar, está formado por tuberías, pilares y un montón de otras cosas que pueden interponerse en su camino, imploró Black-King mientras gritaba a su clase. Correrán en grupos de 5 hacia una señal de socorro activada por el mismísimo All Might. Toda la clase parecía revitalizada, casi emocionada, ante la perspectiva de la clase de hoy. Ahora, todos a cambiarse. Nos vemos con All Might en el Campo Gamma. Los estudiantes se levantaron rápidamente y se fueron, dejando a Kan en silencio. El gigante resopló antes de sonreír. Veamos cuánto han mejorado. Toda la clase B corrió a sus vestuarios, siendo Izuku el más rápido de todos. Después de todo, con su traje destrozado, estaba emocionado por ver lo que Atsume había preparado. Oye, espera. Gritó Kaibara mientras intentaba seguirle el ritmo. No deberían estar corriendo por los pasillos. Les reprendió Shishida. Vamos, Shishibro. No seas aguafiestas. Los chicos llegaron rápidamente a los vestuarios, cada uno fue a su taquilla y comenzaron a abrir sus maletas, cambiándose a sus disfraces con nueva facilidad y confianza gracias a sus prácticas. Izuku abrió su maletín con facilidad y vio una copia de su disfraz de las prácticas. Sonrió y lo sacó, poniéndose primero el mono verde. Arqueó una ceja al sentirlo. Parecía más fuerte que antes, o al menos más resistente. Se golpeó el estómago y sintió una placa allí, como antes. Se llevó la mano al pecho, sintiendo también 2 placas en los pectorales, aunque en la izquierda había algo un poco más grande. Quizás Atsume dejó una nota para los cambios. Agarrando las botas y metiéndoselas con fuerza, Izuku sonrió al ver cómo le quedaban bien. Luego estaban sus guanteletes, que se deslizaron con bastante comodidad. Sus guantes también estaban bien, luciendo tan bien como antes. Finalmente, agarró su respirador conectado a la capucha, lo colocó alrededor de su cuello y se lo aseguró en la cara. Al mirar dentro del estuche una vez más, encontró una nota, una que era de Atsume. Hola de nuevo músculos. Así que, después de la pelea con ese tipo raro hace una semana, me enviaron tu traje, o lo que quedaba de él. Me hiciste pedazos. Bueno, creo que tendré que hacerlo aún mejor esta vez. La tela está hecha de una aleación de fibra de carbono que Teach logró obtener a través de algunos de sus contactos. Al parecer, es la misma que usa el tipo con aspecto de vagabundo que usan los profesores de 1A para su bufanda. Además, se le añadió aún más blindaje al traje, de titanio, haciéndolo mucho más resistente que los anteriores. También hay un monitor cardíaco para poder controlar tus constantes vitales. No puedo permitir que mi cliente número 1 se muera. Oh no. También podría haber hecho un par de disfraces más. Cada uno tiene variaciones, más placas, pruebas con los guanteletes, e incluso colores diferentes. Así que si quieres probarlos, visita el curso de apoyo. Por lo demás, todo debería ser igual. Si necesitas alguna modificación, avísame. Me encanta hacer bebés. El futuro CEO de Atsume Industries. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se ponía la capucha sobre la cabeza, la piel alrededor de sus ojos se volvió negra y solo sus pupilas esmeralda eran visibles. Esos son algunos cambios geniales, me pregunto qué otras mejoras puede hacer. Mirando alrededor del vestuario, vio que todos los demás estaban listos. Muy bien, chicos. Salgamos. Campo Gamma. Izuku hizo todo lo posible por estirarse mientras un robot lo conducía a una zona apartada. Competía contra Shoda, Shiozaki, Setsuna y Kaibara. En cuanto a maniobrabilidad, Setsuna y Shiozaki eran los que más le preocupaban. No estaba seguro de cómo Kaibara podría usar su don para desplazarse, pero Shoda tenía opciones.
Podía golpear lugares y luego activar impacto doble, usándolo para lanzarse. Aunque no estaba seguro de si Shoda llegaría a esa conclusión o no. El don de Shiozaki estaba sorprendentemente orientado tanto a la defensa como a la movilidad, y aunque podía usarlo para atacar, Izuku dudaba que lo hiciera. Era muy pacifista y usaba su don más para atrapar a sus oponentes que para dañarlos. Setsuna esencialmente podía volar con su Kirk, aunque no era increíblemente rápida, tenía maniobrabilidad pero estaba más orientada a atravesar áreas extrañas y no a ir de un lugar a otro rápidamente. Nos detenemos aquí, dijo el robot mientras Izuku se detenía, sacándolo de sus pensamientos. Espera a que Olmig te diga que te vayas. Entendido, gracias. El robot pareció mirarlo con extrañeza antes de regresar a su lugar de origen. Era bastante extraño darle las gracias a un robot después de todo. Muy bien, todos a sus puestos. La voz de Olmig resonó por todo el campo Gamma. El distrito industrial estaba cubierto de tuberías, lo que provocó que la voz del héroe número 1 resonara por todo el campo. Izuku se sentía tan pequeño allí, con las tuberías y torres tan grandes como el Monte Lady, pero aún así sabía que podía atravesar esta zona con facilidad, aunque fuera muy diferente de Osu. La enseñanza de Aizawa se le quedó grabada e Izuku sabía que debía mantenerse alerta. Bueno, aunque no lo estés. Es hora de empezar. Poco después sonó una campana y los 5 estudiantes empezaron a correr o a usar sus dones. Monoma observaba a todos sus amigos a través de las cámaras instaladas por todo el campo, siguiéndolos. Setsuna se comportaba de forma diferente a la que esperaba, y solo se separaba cuando necesitaba llegar a mejores zonas para correr. Conservaba bastante bien su resistencia. Después de todo, al usar Lizard Tail Splitter con tanta frecuencia, Monoma sabía cuánta resistencia consumía. Shoda también era diferente, Monoma esperaba que simplemente corriera, sin embargo, el chico los sorprendió golpeando áreas y usando su Kirk para un impulso adicional para la distancia. Shiozaki hacía más o menos lo que esperaba, moviéndose con bastante rapidez, casi de forma impresionante. Parecía una araña reptante. Le ponía los pelos de punta. Kaibara estaba haciendo lo que el mismo Monoma estaría haciendo en esta situación, simplemente correr, algo que usaría Girate para escalar ciertas estructuras, permitiéndole rápida y fácilmente hacer palanca en las estructuras de piedra y metal del distrito industrial para llegar a puntos más altos. Aunque lo más impresionante fue su querido amigo. ¿Qué? ¿Qué demonios hace ese cabrón? Apenas toca el suelo. Gritó Kamakiri, visiblemente cabreado. Ni hablar. Es incluso más rápido que Shiozaki-san. Shishida no podía creer lo que veía. Shiozaki era una de las más ágiles de la clase gracias a su don. Si bien Izuku era rápido, el terreno debería haber sido demasiado para él. Reiko no pudo evitar sonreír. ¡Qué interesante! Izuku se elevaba por el aire con los brazos detrás de él, disparando balas de aire para impulsarse por el aire, ocasionalmente aterrizaba y usaba su don para saltar, ya sea para ganar tiempo en el aire, para alcanzar áreas más altas o para girar y cambiar de dirección. A ese ritmo, era mucho más rápido que todos los que competían contra él. Era casi como un conejo en ese aspecto. Bueno, ahora que lo pienso, murmuró Monoma. Quizás el apodo de Shiozaki, ovejita, ya no le serviría. Quizás Conejo Grande sería un título más apropiado para su amigo de temática verde. Izuku estaba en la zona, uno para todos, lo que aumentaba su tiempo de reacción y le permitía ver todo a su alrededor con gran detalle. Utilizó su don por un instante mientras aterrizaba de nuevo y se elevaba por los aires. Alcanzando la cima de su salto, extendió los brazos hacia atrás y gritó: «Fuerza aérea. Aplastar». La potencia de sus balas de aire lo lanzó hacia adelante, y desde tan alto podía ver fácilmente toda la zona, incluyendo donde se encontraba All Might. No tardó mucho en aterrizar. El joven Midoriya gana. Monoma salió de sus pensamientos cuando All Might gritó, parpadeando y levantando la vista para ver que su amigo había llegado a su ubicación. El chico con aspecto de conejo sonrió y se quitó la capucha y el respirador, dejando que el mundo viera su sonrisa de 1.000.000 de vatios. ¡Qué bien se sintió! Sonrió Izuku mientras se estiraba, relajando los músculos. La sonrisa de Monoma imitó la de su amigo. ¿Qué vas a hacer exactamente? Suguraba chasqueó la lengua. ¿Cómo vamos a seguirle el ritmo? Ese tipo prácticamente puede volar. Cayendo con estilo, de hecho, corrigió a Wase, solo para recibir un golpe de Kaibara. Quédate atrás, bocón. Le gritó Kamakiri a Tsuburaba. Mientras tanto, me esforzaré por darle una paliza a Midoriya.
El rostro de Awase se iluminó con una sonrisa que hizo que Kamakiri se arrepintiera de lo que había dicho. Tomó aire y exclamó: Rei. Te voy a matar, mierda. Antes de que Awase y Kamakiri pudieran matarse mutuamente, se anunció la siguiente ronda de la carrera, deteniendo la lucha. Reiko tarareó, sabiendo que ninguna de las otras carreras sería tan interesante como la de Izuku, pero esperaba alguna sorpresa. Ojalá que hoy ocurran al menos otras cosas interesantes. En otra parte, un niño pequeño, frágil y delgado se tambaleaba por un callejón, usando las sombras para esconderse. Su corto cabello negro le cubría la cabeza y los ojos mientras intentaba mantenerse en pie. Sin embargo, cada vez le costaba más. Se oyeron pasos antes de que dijera. ¿Cómo se llamaba? Se preguntó. El chico sostenía un papel en sus manos, con un número garabateado. Izu, Mido. Murmuró. La mirada muerta del chico se tornó de repente en pánico mientras se agarraba la cabeza. No, no. Todavía no. La voz masculina se había vuelto ligeramente femenina, mientras la piel comenzaba a resbalarse y desprenderse del chico. Por favor. Solo más tiempo. Necesito más. La ahora joven intentó aferrarse a los mechones grises que una vez fueron piel, golpeándolos contra su rostro para intentar que se quedaran donde estaban. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, pues la sustancia gris se deslizó de su cuerpo. Aún así, ella sostenía el número, era su salvavidas, todo en su vida podía cambiar con este número, pero no tenía el coraje de llamarlo. Lloró, y escondió el pequeño trozo de papel arrugado en su mochila, y luego se desplomó sobre ella mientras se encogía aún más. ¿Por qué no era lo suficientemente valiente? ¿Qué le pasaba? Quizás tenían razón, quizás solo era un bicho raro. No es justo, ella solo quería vivir su vida como quería, ¿qué había de malo en eso? El silencio resonó y se extendió por el callejón mientras los gritos y súplicas de una niña pequeña perdida no recibían respuesta. Pero también resonaban otras cosas. Pisadas sobre la piedra, respiraciones, resoplidos y risas. En el punto más bajo, era cuando el diablo salía a visitarnos. Vaya, vaya, vaya. Una voz profunda y potente habló mientras el hombre se detenía frente a la chica. Y Miko Toga levantó la vista con los ojos rojos e hinchados y vio a un hombre desaliñado, de cabello gris y ojos rosados y sonrientes. ¿Quién? Ah, lo siento, me llamo Hiran, chaval. Sonrió y exhaló el humo de un cigarrillo antes de sacarse el cigarrillo de la boca, dejando que Himiko viera que tenía un hueco entre los dientes. Quiero formar un equipo, chaval, uno con bichos raros como tú y yo. Como yo. Hiran sonrió. A Himiko le pareció repugnante, pero aún así escuchó. Un lugar donde la gente como nosotros pueda pertenecer, donde no se nos juzgue por lo que nacimos. Sopló más humo mientras los ojos de la niña se abrían de par en par. Puedo vivir, como quiera. Hiran asintió y se arrodilló en el cemento sucio, mientras su traje morado se ensuciaba. Puedes mandar al diablo a todos estos héroes. Extendió una mano para que ella la agarrara. Ven conmigo y cambiaremos este mundo, donde podrás vivir como quieras. A Himiko se le rompieron los ojos y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se agarraba del brazo de Hiran para construir un nuevo mundo. Uno donde pudiera vivir como quisiera. De acuerdo. Te acompaño. La sonrisa en el rostro de Hiran se ensanchó. Bienvenido, niño, a la Liga de Villanos, Wahai. La clase 1B se encontraba de vuelta en su clase, con las clases a punto de terminar, ya que habían terminado sus clases habituales. Las carreras terminaron bastante rápido, y ninguna fue tan interesante como la de Izuku. Shishida se acercó, pues era bastante rápido, pero tuvo dificultades para llegar a las posiciones debido a su inteligencia reducida en el modo bestia. Alguien más que lo hizo sorprendentemente bien fue Komori, la niña había hecho hongos esponjosos que podía usar para saltar a través del campo, a veces luchaba con la baja humedad en el aire pero lo lograba. Sin embargo, ahora la carrera había terminado y la escuela estaba a punto de terminar también. El equipo Deku se sentó junto, conversando sobre lo que querían hacer después de clases. Bueno, escuché que pronto habrá un examen importante. Reiko e Izuku se animaron y se giraron hacia Shoda, quien conversaba con Shishida. Me lo contaron un par de alumnos de segundo año durante el almuerzo. Parece difícil. ¿Te dijeron de qué se trataba el examen? Preguntó Fukidashi, la burbuja de diálogo viviente, mientras un signo de interrogación reemplazaba su cabeza. Shoda negó con la cabeza. No, solo que sería, muy bien.
Blackin abrió la puerta de golpe, sobresaltando a algunos de sus estudiantes, especialmente a Komori, pero Izuku no parecía tan afectado como al principio del curso. Ya han visto cómo han mejorado bajo la guía de otros héroes. Es hora de volver a la carga porque en solo 2 semanas tendremos sus exámenes finales. Toda la clase lloró, sabiendo que les costaría mucho los exámenes. Vaya, no es tan malo. ¿Cómo se realizará la prueba?, preguntó Kodai con su habitual tono monótono. Kan resopló. El examen será similar al de ingreso, tendrá una parte escrita y una parte práctica. La parte escrita cubrirá todos los temas básicos que has estado aprendiendo, la parte práctica es un secreto, solo lo conoce el personal, así que no preguntes. Eso apaciguó cualquier pensamiento que los estudiantes tuvieran. Cada año cambian el examen final. Así que ningún alumno de segundo o tercer año ha hecho el examen que todos ustedes van a hacer. Eso apaciguó aún más sus pensamientos. Así que les sugiero que empiecen a estudiar y entrenar. Después de todo, Kan sonrió, una sonrisa que no se parecía a su habitual sonrisa orgullosa. Esta le recordó demasiado a Izuku. La van a necesitar. Dicho esto, Kan les dio a sus alumnos un asentimiento alentador antes de salir, dejándolos absorber la información y decidir qué harían a continuación. Entonces, tendremos que estudiar, murmuró Tetsu, sin que le gustara mucho la idea. Era más práctico, prefería entrenar y le daban pavor las clases normales. Reiko tarareó. Sí, y creo que debemos controlar nuestra fortaleza mental en ese aspecto, dijo, ganándose las cabezas de todos. Greni, simplemente. Gritó Setsuna. Izuku resopló. Deberíamos concentrarnos en estudiar para el examen escrito. El grupo, salvo Kendo, Reiko e Izuku, gimió, pues realmente no querían estudiar y se concentraron en la lucha. Quéjense todo lo que quieran, si suspenden el examen escrito, pasarán a estudios generales. Kendo resopló mientras todos se preparaban para irse. Izuku asintió, guardando sus libros de texto en la mochila, cuando algo le llamó la atención, golpeando el suelo, como si alguien corriera. ¿Alguien más oye eso? El resto de sus amigos se detuvieron e inclinaron la cabeza para escuchar atentamente. Ahora que lo mencionas, sí, oigo algo, los pisotones se hicieron cada vez más fuertes, preparándose para lo peor. Después de todo, no habían sobrevivido a los ataques de los villanos en vano. Joven Midoriya. La voz que todos reconocieron como la de su maestra resonó por los pasillos y la clase, antes de que la puerta se abriera de golpe. Ya llegó. All Might. Gritó el grupo de estudiantes, Izuku tragó saliva y se señaló a sí mismo, ¿me necesitan? El héroe número 1 se puso las manos en las caderas y rió. Sí, muchacho. Tengo que hablar contigo de algo muy importante. El hombre se llevó una mano a la cabeza y volvió a reír. Incluso a mí me han llegado noticias de tus aventuras. Y ahora debo hablar contigo de la gravedad de este incidente. A pesar de lo serio que All Might intentó sonar, no pareció funcionar, Izuku suspiró y arrojó su mochila amarilla brillante sobre su hombro, lo siento chicos, tendré que alcanzarlos a todos más tarde. Está bien, mi querido amigo. Monoma rodeó con el brazo los hombros de Izuku. Solo ten cuidado, no has hecho nada malo, así que si te regañan por ello, lucharemos por ti. Izuku sonrió. Lo sé, Monoma-kun. Chocaron los puños antes de que Monoma soltara a Izuku. Nos vemos mañana. Saludó con la mano mientras seguía a All Might, cerrando la puerta con cuidado. Reiko sonrió, contenta de ver que Izuku estaba sano y salvo, y que sonreía mucho más que al principio del curso. Su sonrisa era realmente hermosa. Oye, fantasmita, ¿estás bien? Llevas un rato mirando la puerta. Ella solo está pensando en su novio, Hongo. Así que no soy el único que lo ve. Oficina de All Might. Izuku cerró la puerta al entrar en la oficina de All Might. El héroe número 1 se desvaneció rápidamente, revelando la forma esquelética de Toshinori Yagi. All Might. Gritó el chico hacia su maestro, ayudándolo a levantarse. All Might tosió antes de levantar la mano. Estoy bien, muchacho, solo un poco cansado. El símbolo de la paz sonrió antes de señalar el sofá que tenía en su oficina. Toma asiento, tengo que hablarte de algo. Tragando saliva, Izuku asintió y se sentó frente a su mentor. Primero, quiero felicitarte. Izuku se animó, y su mentor le dedicó la sonrisa más grande que jamás había visto. De verdad, muchacho, salvaste muchas vidas y detuviste a un asesino sediento de sangre. Sé que algunos te han llamado imprudente, pero nunca he estado más orgulloso.
Comparando a su mentor con su propio e inteligente mentor, Izuku agradeció al hombre que lo había entrenado y le había dado una oportunidad real de ser un héroe. Sin embargo, la sonrisa de Olmig se desvaneció rápidamente. Ahora creo que es hora de contarte algo que debía haberte contado hace mucho tiempo. El hombre se inclinó hacia adelante, cruzándose de brazos y mirando a su alumno, alguien a quien consideraba suyo. ¿El origen de One for All? ¿El origen de uno para todos? Se preguntó Izuku en voz alta. Nunca había pensado en el origen de ese antiguo don, aunque ahora quizá debería haberlo hecho. Después de todo, ¿qué podría llevar a la creación de un don legendario como uno para todos? Sí. Olmig abrió la palma de la mano, e Izuku prácticamente pudo ver la luz de One for All brillando en ella. La historia de nuestro don compartido está ligada a la historia de otro, un hombre que lleva el nombre de su don, All for One. ¿All for One? Su maestro simplemente asintió, frunciendo aún más el ceño al tiempo que una profunda ira se dibujaba en su rostro. All for One nació en la época de las peculiaridades, cuando los héroes no existían y el caos era moneda corriente. Él controlaba el caos con su peculiaridad, quitándoles las peculiaridades a quienes no las querían y dándoselas a quienes sí lo servían. Espera. ¿Podría tomar y dar dones? Olmig solo pudo asentir una vez más. Sí. Nunca lo había visto tan enojado. All for One construyó un imperio, gobernó el inframundo como un rey en su trono, construido con los sacrificios de sus subordinados. El héroe número uno temblaba de rabia. Pero, siempre había una persona a la que quería que se uniera y que siempre se negaba. Izuku se inclinó, su deseo de conocer la historia de su don común crecía cada vez más mientras Olmig hablaba. ¿Quién? Alguien extremadamente poderoso, Izuku no tenía ninguna duda. Su hermano pequeño. ¿Qué? Olmig resopló brevemente. Aparentemente, incluso siendo tan despiadado, el hermano menor de All for One lo era todo para él, pero su hermano tenía un corazón justo. Se enfrentó a All for One, diciendo que lo que hacía estaba mal y era cruel. Sin embargo, su hermano no pudo hacer mucho para detenerlo. Era enfermizo y débil, y sobre todo, como la mayoría de la población de la época, sin peculiaridades. El hombre se detuvo al ver a su estudiante parpadear, con expresión confusa, pero al comprender algo. Izuku sentía las manos sudorosas y la bilis le subía por la garganta. ¿Ese sí, puedo? Tengo una pregunta, ¿qué pasa mi muchacho? Los hermanos, ¿tenían el pelo tan blanco como la nieve? Izuku vio cómo el rostro de su mentor se desmoronaba y le salía sangre de la boca esquelética. ¿Cómo lo supiste? El chico se frotó el cuello avergonzado. Mientras me recuperaba en el hospital, tuve un sueño. Olmig ladeó la cabeza mientras se recostaba en su asiento, limpiando la sangre que se había derramado. El hombre le indicó a Izuku que continuara. El sueño, bueno, tropezó y se tambaleó, sin poder expresar bien lo sucedido, después de todo sonaba absurdo. Este sueño, se sintió tan real. Sus labios se detuvieron en cada palabra, intentando encontrar una explicación a lo que había vivido. Estaba en este lugar, y allí estaban conmigo quienes parecían héroes. Las cejas de Olmig se arrugaron aún más. Continúa, Izuku asintió. Estaban los dos hermanos peleando. Traté de ayudar al que parecía débil, pero de repente él me alcanzó y dijo algo. ¿Qué te dijo, muchacho? Los dos usuarios de One for All se miraron a los ojos mientras Izuku hablaba. Así que eres el noveno. Habló en voz baja y tímida, mirando a Olmig con confusión. ¿Alguna vez te había pasado algo así? Olmig se reclinó y golpeó bruscamente el cojín del sofá. No puedo decir que lo haya hecho, lo siento, joven Midoriya. Está bien, solo que estoy confundido por todo esto. Olmig sonrió. Lo resolveremos juntos, muchacho. Siempre lo hacemos. Izuku no pudo evitarlo y rápidamente sonrió también. Gracias, Olmig. Tendrían mucho trabajo por hacer, pero con suerte todo saldría bien. En otra parte. El olor a alcohol invadía el aire, sobrecargando su olfato al entrar al bar. Se sentía tan sucio, como si el aire fuera caliente, o quizás sudoroso, ¿no sería mejor decirlo? Sabía que no lo disfrutaba, pero cualquier cosa era mejor que vivir en las calles frías, húmedas y sucias a las que se había acostumbrado hacía tiempo. Sus ojos recorrieron las paredes de madera oscura, los sofás lujosos, de aspecto casi sangriento, y el bar lateral. El lugar se veía precioso. Entonces, levantó la vista de golpe y vio a un chico increíblemente delgado en la barra. Tenía el pelo azul desgreñado, la piel pálida y una mano cercenada cubriéndole el rostro. Eres Himiko Toga, ¿verdad? La rubia ceniza no sentía miedo alguno.
De hecho, sentía emoción. Así es, manitas. Su sonrisa se ensanchó, mostrando sus caninos. Sintió una inmensa alegría, aunque se le erizaba la piel solo por estar allí. Para su incomodidad, el hombre que tenía delante empezó a reírse, o quizás reírse entre dientes sería una mejor palabra para describir la acción. El hombre detrás de ella, Hiran, la empujó hacia adelante. Un placer hacer negocios contigo, Shigaraki. Hiran se fue, y Miko tragó saliva al oír el crujido de la silla de Shigaraki al levantarse. Escucha, y escucha bien. Sintió escalofríos al ver que él se acercaba a ella, y su mano tembló al querer agarrar su cuchillo, aunque le habían advertido que no lo hiciera. Un brazo se deslizó alrededor de su hombro mientras Shigaraki se inclinaba hacia su oído. Espero grandes cosas de ti, Toga. Odiaba ese nombre, lo aborrecía con todo su ser. Todas las cadenas que provenían de su familia seguían agobiándola y lo despreciaba con todo su ser. Apartó esos pensamientos y sonrió. No te decepcionaré, señor. Manos. El hombre gruñó y la dejó ir antes de caminar hacia el pasillo que conducía al resto del bar. Exhaló un suspiro que no sabía qué contenía, sintiéndose un poco más ligera, sonrió y se giró hacia el camarero, un hombre que parecía estar hecho de niebla, muy concentrado en limpiar una clase que tenía en las manos. Oye, Misty. ¿Me das un batido? El camarero levantó la mirada, imitando una mirada hacia arriba, mientras dejaba de limpiar el vaso, antes de volver a bajar la mirada y continuar con lo que estaba haciendo. Y Miko hizo un puchero y se sentó en la barra, apoyando la cabeza en la mesa y mirándolo con ojos de cachorrito. Por favor, señor. De alguna manera suspiró y se dio la vuelta. Muy bien, señora. Toga, ¿sí? Gracias, señor. El camarero hizo una pausa y se giró apenas un poco. Mi nombre es Kurohiri. ¿Puedo llamarte señor? ¿Kuro? Kurohiri se detuvo antes de volver a lo que estaba haciendo, sin responderle, así que ella asumió que podía llamarlo como quisiera. Rápidamente le sirvieron un gran batido de plátano con una cereza antes de que Kurohiri volviera a limpiar sus tazas. Rápidamente lo agarró y se lo bebió de un trago. «Guau, estuvo increíble, señor. Kuro». «Gracias». Kurohiri asintió, negándose a hablar con ella por ahora. Sin embargo, eso no detuvo su felicidad, pues dejó escapar un suspiro de felicidad y usó sus brazos como almohadas para quedarse dormida en el bar. Este lugar era increíble, mucho mejor que los callejones fríos y húmedos a los que estaba acostumbrada. La nota en su mochila quedó olvidada.